CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 2 de mayo de 2012. Gracias a ustedes que nos acompañan a través de la prensagráfica.com, también a quienes están con nosotros a las 9 de la noche en Canal 25 en señal abierta. Un saludo desde luego a nuestros compatriotas que nos ven por la prensagráfica.com y también a quienes nos escuchan en Grupo Utris Radio, GD Radio. Con nuestro invitado conversaremos de varios temas este día: relaciones laborales con el Ejecutivo y con la misma izquierda representada en el FMLN, el estado del país y otros temas referidos al futuro del sindicalismo en El Salvador. Nos acompaña en nuestros estudios Neftalí Llanes. Él es secretario general del Sindicato de la Industria Eléctrica CIES de la seccional por empresa distribuidora del sector del sur, y también es presidente de la Fraternidad Unitaria para el ejercicio representativo de sindicatos y asociaciones salvadoreñas Fuerzas. Neftalí, bienvenido, un gusto. Gracias, mucho gusto. Bueno, un saludo. Bueno, perfecto. Sí, a todos los que nos están escuchando. Para mí es un verdadero honor el que me permitan este espacio para poder, expresar nuestra opinión. Perfecto, Neftalí, para comenzar, a propósito de que hace menos de 24 horas ha estado, algunos celebran, otros conmemoran, pero bueno, es el Día Internacional del Trabajador, el día del Trabajo, dicen algunos, pero es lo que se ha celebrado el día de ayer. Creo que es importante que entremos un poco en la reflexión sobre eso. Sí, para nosotros es bien importante decir lo siguiente. Fíjese que por años hemos marchado. Nosotros, yo pertenezco al Sindicato de la Industria Eléctrica, como usted bien lo dijo, seccional por empresa distribuidora de electricidad del sur. Para nosotros siempre ha sido un día muy esperado el salir a marchar, desde el punto de vista de que nosotros salimos por expresar la reivindicación social de los trabajadores. Sin embargo, esta marcha de este 1 de mayo ha tenido una connotación un tanto diferente. Por ejemplo, nosotros por primera vez en la historia no salimos a marchar los de la seccional del sur. ¿Por qué no lo hicimos? Porque esta marcha tenía más un tinte político que un tinte verdaderamente expresivo de los trabajadores. Si usted se da cuenta, desde días anteriores algún partido político ya había llamado a sus bases para que saliera a ratificar la posición que ellos están realizando dentro de la Asamblea Legislativa, y esto en alguna medida confronta a los trabajadores, porque muchos trabajadores no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, con las medidas que están tomando algunos políticos a los cuales el pueblo les ha delegado algún mandato y que deberían de trabajar en honor a ello. Por ello, esta marcha del 1 de mayo no tuvo el revestimiento que han tenido las otras marchas. Si usted ve los medios de comunicación, lo que sacan son banderas de partidos políticos. Han sacado también a organizaciones que han estado más en la defensa del FMLN, para decirlo así más claro, que en la defensa de los derechos de los trabajadores. Neftalí, pero ¿qué es lo que estamos presenciando? Digamos, si hacemos un poco de retrospectiva, de lo que se ha tenido en el pasado, ¿qué es lo que estamos presenciando ahora? Porque efectivamente sería un fenómeno nuevo, distinto. Está sucediendo algo bien extraño y que a la vez es bien peligroso, porque cuando las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales se debilitan en su actuar, obviamente, y se empiezan a partidizar, lo que sucede es que se vuelven faja de transmisión y pierde toda credibilidad el posicionamiento que adopten. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que está sucediendo? Mire, a partir del 92, si usted recordará, las organizaciones sindicales con los acuerdos de paz pensaron que por decreto venía la calma, y muchas organizaciones desaparecieron. Luego, gracias a un amplio esfuerzo, tanto de organismos como la OIT y otras instituciones alemanas, danesas, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales acá en El Salvador se ha ido dando de manera paulatina, pero ha sucedido que en los últimos años, con esto de la alegoría de los partidos políticos, los trabajadores, quieras o no, han ido cargando su corazón hacia cierto lado, y vamos a decirlo así, hacia la izquierda, pero no han logrado definir una situación que debe de ser muy clara. Los trabajadores no debemos de estar partidizados, debemos de tener posición política, y de manera particular cualquiera puede tener su corazón a la izquierda, a la derecha, donde sea, pero lo que sucede es que ya en materia de sentar posición en la defensa de los derechos de los trabajadores y de la construcción de un clima mejor para nuestro país,
ninguna organización sindical, ningún trabajador debería de anteponer sus intereses de manera particular a los intereses nacionales. ¿Usted cree que el sindicalismo de alguna forma ha ido paulatinamente hipotecando su fortaleza, su credibilidad en términos políticos partidarios? Lo que sucede es que a nosotros nos presentan una falsa imagen. Si usted verifica, ahorita se dice que se están creando más sindicatos en el país, que los empresarios están siendo, dicen, obligados a respetar el derecho a la sindicación. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Para qué se están creando sindicatos? Nada más se están creando sindicatos para que tengan fuero sindical, pero que en alguna medida ese fuero nada más lo va a hacer valer el Ministerio de Trabajo o algún partido político para sus organizaciones. Mire, le pongo un ejemplo. ¿Qué está sucediendo con nosotros en Del Sur? A nosotros nuestra Junta Directiva General acaba de expulsar a toda la Junta Directiva Seccional. Y hemos ido al Ministerio de Trabajo para que resuelva. Nosotros tenemos fuero sindical, de acuerdo al 248 del Código de Trabajo. Nosotros tenemos garantía sindical para que solamente a través de un juez de lo laboral nos puedan quitar ese fuero. Pero ¿qué hace? Perdón, la Junta Directiva del Sindicato General. La Junta Directiva General del CIES ha decidido expulsar a la Junta Directiva de la seccional. De la seccional. Y esto sin contar con el apoyo de sus jueces naturales, que son CIES Seccional del Sur, porque las bases que nos eligieron están en la empresa del Sur, no están en CAES, no están en Deusen, no están en CLESA, no están en De Mateo, no están en EO. Entonces, vienen ellos, claro, al reunir las otras seccionales, nos echan, como dicen, el tráiler encima, pero legalmente ellos no nos podían hacer esto y el Ministerio de Trabajo debería tener clara y concisa su posición en cuanto a que el fuero lo dé el Estado, no lo dan las organizaciones sindicales. Y ahí andan ahorita tratando de, vamos a decirlo así bien claro, de lavarle el cerebro a las personas para que vayan y hagan una asamblea. Y en 2 ocasiones la asamblea no les ha funcionado porque nadie quiere ir. Ahora, ¿pero qué sucede? Ese fraccionamiento, ¿quién lo está ocasionando? Nuestra organización sindical tiene 60 años de existencia. Y durante esos 60 años, una situación como esta no había pasado. ¿Por qué? Porque en alguna medida el Frente no había surgido a la palestra con el poder que hasta ahora ha tenido. Como quien dice acá, vea, cría cuervo y te sacarán los ojos. Las organizaciones sindicales, cuando vino las elecciones del 2009, nosotros trabajamos arduamente por la alternancia en el poder. Pero eso hay que decirlo en el contexto bien claro. Cuando hablamos de la alternancia en el poder, nos estamos refiriendo a que apoyamos un proyecto, no a un partido. Y ahora nosotros, porque eso lo hicimos a través de Concertación Democrática Nacional, yo formo parte también de la Junta Directiva. Entonces, luego, claro, allí no había ningún problema, porque quien se iba a ver beneficiado era el FMLN, obviamente, ¿verdad? Y llegaba nuestro presidente Mauricio Funes. Pero ahora que sentamos una posición diferente en el contexto de que vemos, no, pero el país no ha progresado. Entonces ahora sí hay problema. Sí, bueno, tengo que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos explíqueme esa parte, porque ¿en qué momento se origina el rompimiento entonces, digamos, o las fricciones internas? Vamos a una pausa comercial. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bien, quiero reiterar quién está con nosotros en nuestros estudios este miércoles es Neftalí Llanes. Él es el secretario general del Sindicato de la Industria Eléctrica CIES, de la seccional por empresa distribuidora del sector del sur y presidente de la Fraternidad Unitaria para el ejercicio representativo de sindicatos y asociaciones salvadoreñas Fuerzas. Bueno, Neftalí, le preguntaba en el segmento pasado al cierre, entonces, ¿en qué momento es que se origina ese punto de quiebre entre la relación que se mantenía en el pasado y ustedes? Sucede que nosotros, en aras de fortalecer a las organizaciones democráticas, libres e independientes, decidimos crear un esfuerzo que fuese encaminado como que a ir rescatando esas organizaciones que tienen un pensamiento progresista. Entonces se viene y a través de fuerzas nos empezamos a aliar con otras organizaciones como la Fraternidad Unida Salvadoreña Americana, que tiene su sede en Washington. Bueno, entramos allá en el 2008 también con Concertación Democrática Nacional y constituimos una amplia organización que empezó a empujar, primero, el rescate de la institucionalidad del país. Segundo, la incidencia política y constituirnos en un observatorio democrático que llevase a la población salvadoreña a tener como que un poco más de interés sobre lo que estaba sucediendo políticamente. Hasta ahí íbamos bien. Cuando nosotros empezamos a crecer y la incidencia se empieza a dar, entonces los políticos, más que todo, el FMLN comienza a ponerle atención a esto que está sucediendo. Ahora, nosotros empezamos a trabajar. Cuando hacemos inmediatamente la coalición por la reforma político y electoral, donde nosotros empezamos a trabajar de manera profunda en la incidencia del voto por foto o voto por persona, sí. Eso ya no le comenzó a gustar a algunos partidos políticos que se verían severamente afectados con los resultados electorales. Entonces ahí comenzamos nosotros a recibir la primera amenaza de que nos separáramos de esas acciones, porque de lo contrario nosotros íbamos a ser apartados de la organización. Tal es el caso que el día que se da el ENADE del 2012, al día siguiente viene nuestra Junta Directiva General y nos hace una publicación en el periódico donde dice que nosotros estamos utilizando sus logos, que estamos inclusive... siglas y todo eso. Exacto, y que estamos usurpando cargos, y comienzan a hacer acusaciones que nosotros ahorita hemos demandado a la Junta Directiva General, porque eso se tiene que demostrar ante verdaderamente las instancias judiciales, porque empiezan a denigrar imagen. Entonces, en ese momento nosotros venimos y empezamos a ver que empezaban a destruir ya aquellas organizaciones que verdaderamente, o empezaban a atacar aquellas organizaciones que no estaban siendo, no se podían manipular. Luego, de repente, viene y nos llega a nosotros el 16 de, no, le mentiría la fecha exactamente, pero luego viene la Junta Directiva General y nos manda unos compañeros a decirnos que nosotros teníamos un proceso abierto en la Comisión de Honor y Justicia. Pero venimos nosotros, la forma como nos estaban notificando no es un procedimiento legalmente establecido. Entonces fuimos con un notario y les dijimos, bueno, díganos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos están ustedes atacando? Claro. Vinieron y se negaron a darnos toda información. Entonces nosotros vimos, no, esto va dirigido a apartarnos de la organización sindical. Ellos pensaron... Ahora, ¿cómo funciona esto? Explícanos un poco el término de funcionamiento interno, porque está la Junta Directiva General del Sindicato, ¿no? Que es como la sombría principal, digamos. Luego, ¿qué sería? Se distribuyen las ramales, o serían las distribuidoras, más bien las seccionales. Entonces... ¿cada seccional tiene cierta autonomía, cierta independencia para funcionar? De acuerdo al artículo 224 del Código de Trabajo, la representación judicial y extrajudicial la tiene nuestra Junta Directiva General a nivel nacional. Pero dice que en lo atinente a cada seccional, el mismo 224 le dice que nosotros tenemos autonomía. Por tanto, nuestro juez natural no debe de ser la Comisión de Honor y Justicia General, sino que la Comisión de Honor y Justicia que nosotros tenemos en nuestra seccional. Porque lo que sucede es que la Junta Directiva está aquí, la Junta Directiva General, y más abajo está cada Junta Directiva seccional. Imaginémonos la NET. La NET tiene su Junta Directiva, que es la NET. Claro. Pero abajo están un montón de asociaciones. Esas asociaciones obviamente tienen su propia disciplina, su propia ley orgánica, por decirlo así. Eso ha sido irrespetado en nuestra organización, porque a nuestra base ni siquiera la convocaron para preguntarle si ellos se sentían ofendidos, cuando nuestro acusador natural
son nuestras bases. Ellos son los que tienen que decir si nosotros les hemos defraudado, si nosotros les hemos hecho algún daño. Pero nuestras bases están con nosotros. La decisión de actuar, por ejemplo, ustedes cuando decidieron empujar, ser partícipes, digamos, del voto por persona, de impulsar otras iniciativas, ha contado con el respaldo de la seccional. Es ¿Quiénes se correcto. integran la seccional? Es que nosotros lo que hacemos es lo siguiente. En todo proyecto que nosotros vamos a incursionar, lo primero que hacemos es explicárselo a nuestras bases. Si nuestras bases nos dicen, miren, eso puede en algún momento dañarnos o algo por el estilo, venimos nosotros y les explicamos todos los pros y los contras. Ahora, en esto del proyecto del voto por foto o voto por persona, nosotros estábamos convencidos de que tiene una incidencia directa en el rescate de la institucionalidad del país. Y se lo explicamos entonces a todos nuestros afiliados en CIE Seccional del Sur en el contexto siguiente. Nosotros acá hemos tenido democracia representativa, pero nunca una democracia verdaderamente participativa. Nosotros elegimos a alguien para que nos represente y tome decisiones, y usted entenderá, han tomado decisiones que son catastróficas. Mire ahorita lo que está pasando con las pensiones en nuestro país. Entonces nosotros, previendo todo esto y que cada vez se profundizan más las decisiones erróneas tomadas en la Asamblea Legislativa, le explicamos este contexto a nuestros afiliados. Y nuestros afiliados nos dijeron entonces, miren, definitivamente es el momento de comenzar a incidir en este trabajo de manera directa a fin de rescatar la institucionalidad de nuestro país. Ya, debo hacer una nueva pausa comercial. Vamos a continuar siempre en esa misma línea porque sí quiero que nos quede bastante claro y sobre todo a nuestros cibernautas y televidentes de qué es lo que está ocurriendo, pues porque me imagino que esto puede tener repercusiones a nivel de, no solo del sindicato eléctrico, sino Es correcto. a nivel del sindicalismo en el país. Vamos a una pausa comercial, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Nestalí, por lo que nos está explicando entonces, lo que se está presenciando en este caso de la seccional del sur es una especie de ajuste de cuentas, una especie de represalia por la actitud que han tenido ustedes, primero por el voto por persona y luego sobre otras posturas que han asumido respecto de la institucionalidad del país. Es que lo que sucede es algo. Nuestra seccional se ha caracterizado por tener independencia. Es cierto, nosotros formamos parte del sindicato de la industria eléctrica, pero nuestro sentir y pensar siempre está encaminado, primero, a proteger la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores. Segundo, bueno, a tener una posición crítica y constructiva en pro de los derechos de todos los trabajadores a nivel nacional y, ¿por qué no decirlo?, también de todos nuestros connacionales que han salido del país. Entonces, para ello nosotros tenemos que tener una posición que venga en rescate de nuestro país. Ahora, Y eso, perdón, trasciende los intereses partidarios o políticos. es correcto. ¿Por qué? Porque cuando un sindicato se vuelve faja de transmisión de de un instituto político o de un partido político, entonces, ¿qué sucede? Mire, esto es como que usted se suba a un carro, pero el carro es de otra persona, él es el dueño. Entonces, para donde agarre o se dirija ese vehículo, para ahí también se dirigirá el que está dentro de ese vehículo si no tiene posición, si no tiene la capacidad de tirarse del vehículo cuando ve que agarró otro rumbo. Entonces, nosotros siempre hemos estado en contra de ello,
porque nosotros creemos que las organizaciones sindicales acá en el país deben de tener conciencia crítica. Somos los únicos que estamos verdaderamente organizados. Fíjese que aquí hay muchas organizaciones que tienen credenciales, o mejor dicho, vamos a decirlo así, representación judicial y extrajudicial acá en el país. Están verdaderamente inscritos. Pero cuando usted va, no tienen a nadie, solamente son los muy directivos. En cambio, organizaciones como el Sindicato de la Industria Eléctrica tienen trabajadores verdaderamente organizados, y otras organizaciones acá en el país, que no me quiero referir a ellas, tienen verdaderamente trabajadores que tienen la capacidad de decidir por el futuro de este país. Pero el problema es de que la información real a las bases nunca baja. ¿Usted cree que el sindicalismo en el país está tomando un rumbo distinto a sus orígenes? Porque uno cuando piensa en sindicalismo piensa inmediatamente en reivindicaciones laborales. Es correcto. En la defensa de los derechos de los trabajadores, en que se les respeten los derechos, los que establece el Código de Trabajo y todas esas cosas. Pero entonces, ¿cuál es el camino que está tomando el sindicalismo en El Salvador? Mire, se lo voy a decir en este término. Nosotros sabemos que en el sindicalismo salvadoreño hay personas honradas, personas honestas que trabajan verdaderamente por los derechos de los trabajadores. Pero también sabemos que en las estructuras donde están estas personas honestas y honradas han sido permeadas por los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente que alguien quiere opinar de manera diferente, viene como, vamos a decir así, la reprensión en el instante. Y le dicen, no, es que mire, aquí se van a hacer las cosas como nosotros decimos. Y como ellos son los que representan, y el Código de Trabajo verdaderamente ha sido diseñado para que las organizaciones que, vamos a decir, lo que subyacen, o mejor dicho, están de manera literal abajo de esas estructuras o la cúpula, no pueden hablar. No pueden decir lo contrario, porque entonces le sucede lo que nos está sucediendo a nosotros. Imagínense ahorita, nosotros tenemos el poder de nuestras bases. ¿A qué nos va a obligar el Sindicato de la Industria Eléctrica si nos llega, porque ahorita han hecho una confabulación con la Administración del Sur? El gerente general, el ingeniero Roberto Miguel González Flores, y el licenciado Einar Nuila, que trabajaba en Baterías Récord, ellos han confabulado con nuestra Junta Directiva General y han vendido los intereses de nuestra seccional. Y entonces, ¿a qué nos han llevado? Que todos los trabajadores tengan en riesgo su estabilidad laboral, que todos los trabajadores tengan en riesgo la aplicabilidad del contrato colectivo de trabajo. Entonces, ¿cómo se puede creer en dirigentes que, lejos de defender los derechos de los trabajadores, están tratando de minar la estabilidad laboral de toda una seccional? Es imposible. Entonces, en ese contexto, nosotros, los trabajadores de la seccional, hemos identificado lo siguiente: que realmente vamos a decirlo así, algunos partidos políticos están entrando de manera directa en estas organizaciones sindicales y están teniendo prebendas para algunos dirigentes, y eso es lo que les está quitando la solvencia y que está llevando a minar el crecimiento de las organizaciones sindicales y a minar la credibilidad que se estaba empezando a despertar. Bien, hacemos una pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Neftalí, a lo mejor nos explica entonces cuáles son los caminos que están tomando ustedes, es decir, cuáles son las medidas que pueden tomar como seccional. ¿Cuál es la figura que ha utilizado la Junta Directiva General? ¿Es la expulsión o
¿Y cómo van a reaccionar ustedes? Vea, lo que hizo nuestra Junta Directiva, convocó a una asamblea, la Junta Directiva General convocó una asamblea general el 14 de marzo. Lo extraño es que antes de que el Ministerio de Trabajo venga y dé una resolución, una posición clara, si nosotros tenemos o no tenemos fuero, si dejamos o seguimos siendo directivos, antes de que esa resolución se dé, vienen y le hablan por teléfono al ingeniero Roberto Miguel González, el gerente general de la empresa, informándole que los directivos habían sido expulsados. Obviamente el ingeniero, aduciendo ignorancia, viene y dice, entonces ya no tienen fuero, despidamos al secretario general. Hoy yo estoy despedido en la empresa. Este día estoy despedido en la empresa. El 16 llegaron unos abogaditos y nos llevaron la nota de que estábamos despedidos de la empresa. Obviamente nosotros entendemos que eso es lo que dice la gerencia general, pero nosotros sabemos que las leyes en nuestro país nos respaldan porque nuestro fuero no nos lo ha dado el Sindicato de la Industria Eléctrica. Nos lo han dado primero los trabajadores que nos eligieron en la seccional y segundo el Estado que ya tiene la garantía plasmada en el 248. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Venimos nosotros inmediatamente, hemos acudido a las instancias pertinentes para presentar las demandas necesarias en el contexto, primero, de hacer valer el derecho de la sindicación aquí en el país. Segundo, proteger la estabilidad laboral de los trabajadores. Tercero, verificar el daño, los perjuicios que están ocasionando esta Junta Directiva General hacia los trabajadores. Luego, dentro de nuestra seccional, nosotros estamos trabajando, ahorita estamos organizando a todas nuestras bases porque realmente el momento de las acciones de hecho ya tienen que comenzar, porque nosotros hemos acudido a todas las instancias administrativas y el Ministerio de Trabajo nos sienta posición y cuando ha llegado a la empresa llega de manera timorática, o sea, con un temor. Luego, vamos a decirlo así, Casa Presidencial no le está poniendo atención a lo que está sucediendo. Esto nos va a llevar a una crisis. ¿Por qué? Nosotros hasta ahorita habíamos respetado y estábamos esperando que empresas públicas de Medellín al interior de nuestra empresa tomase una posición muy congruente y actuara así como lo está haciendo allá en Colombia. Empresas públicas de Medellín es respetada. Bueno, hay que aclarar que del sur ya hay inversión de Colombia, ¿no? Empresas públicas de Medellín, casi que en un 84% es dueña, Empresas Públicas de Medellín es dueña del sur, ¿verdad? A través de Electricidad de Centroamérica. El resto, el otro 16%, parte de la inversión la tienen algunos salvadoreños y trabajadores de la empresa. Entonces, sucede lo siguiente, que ante la aberrante actitud de nuestra gerencia general, aprovechando y habiendo unido los intereses económicos de la empresa con los intereses políticos del sindicato, ante esa situación nosotros lo que hemos decidido, hemos acudido ya a la Embajada de Colombia a expresar nuestro disentir. Nosotros cuando veíamos que esto venía, hablamos también, le entregamos un documento al ministro Pardo allá en Washington. El ministro Pardo es ministro de Trabajo, de Colombia. Le explicamos que lo que estaba sucediendo acá nos iba a llevar a una situación delicada aquí en Del Sur. Ahora, a nosotros nos preocupa, nuestra organización siempre ha sido proactiva y propositiva. Nuestro afán no es estarnos peleando con los empresarios. Nuestro afán siempre ha sido hacer que nuestra empresa sea una de las mejores del país y que coadyuve al desarrollo. Ahora, pero usted está viendo entonces que la empresa, en este caso, ha tirado los dados hacia alguno de los lados, ¿o qué? Aquí vamos a ser bien francos. Mire, nuestro gerente general tiene una conducta muy perversa, y eso lo digo así muy claramente. El ingeniero Roberto González, gerente general de Desur, la ingeniero Ingrid Chávez y el licenciado Einar Nuila, siempre han mantenido una conducta perversa. Que ellos se saben vender es correcto, pero ellos han venido y han manoseado los derechos de los trabajadores, han incumplido nuestros contratos colectivos, y así como incumplen los contratos colectivos nuestros, le han incumplido también a los clientes. Si solo es de verificar las demandas que tiene Del Sur por manoseo a contratos anteriormente suscritos. Lo que pasa es que ese será en otro momento donde se hable, pero le pongo un ejemplo. Ninguna organización sindical tan fuerte como el Sindicato de la Industria Eléctrica se arriesgaría a perder una seccional si no hubiesen intereses ocultos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá? No hay duda
que nuestra gerencia general tuvo una confabulación directa con nuestra junta directiva general, porque para ponerle un ejemplo, el día de ayer han andado, mientras algunos trabajadores estábamos en algunas actividades del 1 de mayo, ¿sabe? Nuestro secretario general de la Junta Directiva General andaba tratando de reafiliar trabajadores de la empresa del sur para crear una seccional del sindicato de la industria eléctrica, porque saben que con lo actuado van a perder la seccional que ahorita tienen ahí en la empresa. Ya, vamos a hacer otra pequeña pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Cuando conversamos al principio de la entrevista fuera de cámara, Neftalí, usted me comentaba que ustedes también entonces son miembros, son integrantes, la seccional es integrante de Aliados por la Democracia. Es correcto. Esto es este movimiento que se ha expresado fuertemente, que participaron en el pasado ENADE. Es correcto. Con la ANEP, ¿no? Así es. Lo que sucede es que, mire, aquí hay algunos que se equivocan, dicen que nosotros estamos siguiendo a la ANEP. No, en ningún momento. Si este esfuerzo surge desde por el 2008 y casi a finales del 2007, cuando MIRE, RIN, que RIN era el rescate institucional, algo así, no me recuerdo cómo que llamaba, pero RIN, MIRE y otras organizaciones decidimos crear Concertación Democrática Nacional. Luego, a través de Concertación Democrática Nacional y la Iniciativa Social para la Democracia y otras organizaciones como Sé Mujer, creamos la coalición por la reforma político y electoral. Y en la medida en que fuimos trabajando y, vamos a decirlo así, empatizaron los intereses nacionales de universidades, de iglesias, de empresarios, etcétera, entonces esto que se llamaba CREE se amplió llamándose Aliados por la Democracia. Vaya, perdón, pero en ese momento cuando se crea este movimiento donde estaba MIRE y todo esto... participábamos como seccional. Como seccional, pero entonces en ese momento había mucha discusión, mucho análisis y si mal no recuerdo, incluso el FMLN estaba bastante en sintonía con este planteamiento. Correcto, no, si es que ahí no había ningún problema. ¿Por qué no había ningún problema? Porque uno de los que mayor ganancia iban a tener era el FMLN llevando al gobierno al presidente Mauricio Funes. Bueno, tal es el caso que en el 2008 el presidente Funes llega y firma su compromiso por el respeto a la institucionalidad del país y a la Constitución de la República. Fue el único que llegó, creo que también llegó el señor Cifrido Reyes y el señor Martel en aquel entonces... Juan José Martel, de Cambio Democrático. De Cambio Democrático. De ahí ningún otro partido Arena no llegó, por cierto. Pero hasta allí no teníamos ningún problema. Al contrario, todos estábamos engullidos en que venía la alternancia en el poder. El problema es cuando nosotros empezamos... Ustedes a estas alturas continúan con esos mismos principios, con esos mismos criterios y objetivos. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Nosotros no nos hemos apartado de los principios. Lo que sucede que como el FMLN comienza a actuar de manera diferente,
y vamos a decirlo así, no es todo el FMLN, porque muchas de sus bases ya no coinciden con lo que la cúpula está haciendo. Entonces, vienen y mandan directrices a través del Frente Sindical Salvadoreño, y esto se baja a través se llama Confederación Sindical de Trabajadores del Salvador, que es la CSTS, y luego llega hasta el Sindicato de la Industria Eléctrica. Entonces, viene nuestro sindicato a nivel nacional y tiene que sentar posición. Y entonces viene y como observa de que una de sus seccionales no le está siguiendo el rumbo que ellos están marcando, entonces empiezan a reprimirla. Empezamos a tener distanciamientos. Nosotros siempre seguiremos trabajando por constituir la fortaleza de ese observatorio democrático que coadyuve al rescate de la institucionalidad nacional. Nosotros no vamos a cambiar nuestro trabajo. Ahora, en aquel momento ustedes estaban convencidos de que eso que estaban empujando, si ganaba un gobierno de izquierda, en este caso, o si el FMLN llegaba al poder como Mauricio Funes, iba a haber una relación distinta, o sea que o simplemente se iba a consolidar lo que ustedes buscaban, los objetivos. Nosotros, yo le voy a ser muy franco, nosotros creímos mucho en que el presidente Mauricio Funes iba a ser muy respetuoso de la ley e iba a cumplir todo aquello que él había prometido. ¿Y por qué? Porque considerábamos que era un hombre que venía de los medios y que se había ganado una imagen que, en definitiva, iba a trabajar por no perderla, ¿no? No la iba a tratar de arriesgar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Como nosotros creímos firmemente en que eso se iba a respetar, inclusive trabajamos fuertemente en formar parte del diálogo social impulsado por la Organización Internacional del Trabajo. Y fue así como constituimos el Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador, que es el MUSIGES. Entonces, esta organización MUSIGES viene e inmediatamente la arropa con su protección, la Organización Internacional del Trabajo, y se comienza a trabajar en el fortalecimiento también de los derechos de los trabajadores, pero paralelamente a ello se estaba trabajando la consolidación del Consejo Económico y Social. Entonces lo que pretendíamos es que a través del MUSIGES llegasen los representantes. Actualmente yo formo parte del Consejo Económico y Social a través del MUSIGES, ¿verdad? Y como miembro de fuerzas. Claro. Entonces, cuando esto se da, viene la situación de que aquellas organizaciones que no compatibilizaban con otras organizaciones sindicales, porque aquí, hablemoslo bien claro, hay un gran fraccionamiento y entonces hay algunas organizaciones que se consideran muy, sacan su ego, y dicen, no, es que yo no me puedo juntar con la otra organización porque nosotros somos así. Y al final todo eso es una pantalla. Pero a lo que quiero llegar es que a nosotros, cuando nos llaman al Consejo Económico y Social a integrarnos para empezar a trabajar en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y de los derechos de los trabajadores, hay algo que jamás se me va a olvidar que dijo el doctor Alex Segovia. Mire, nosotros vamos a trabajar por el empoderamiento de la sociedad civil. Y nosotros le tomamos la palabra. Y entonces empezamos a trabajar por ello. Y empezamos a incidir no solamente al interior de nuestra organización, sino que hemos tratado de incidir al interior de otras organizaciones que creemos que tienen pensamiento progresista. Es decir, ustedes se lo tomaron en serio. Es correcto, nosotros hemos creído en ello. Y a pesar de que hay ciertos espacios oscuros que uno no logra entender al interior del manejo del gobierno, pero como aliados por la democracia, nosotros sí lo tenemos todo bien claro. Nosotros, esté Arena, esté el Frente, esté quien esté gobernando, nuestra posición siempre será por consolidar la democracia en el país y el rescate de la institucionalidad. Bien, hacemos una pausa. Me interesa que hablemos al regreso un poco más sobre el Foro de Concertación Económico y Social. ¿Qué está pasando con el foro? ¿Dónde está? Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, en el corte comercial estamos intentando un poco aclarar esto de los conceptos y de los nombres, ¿no? Porque el Foro de Concertación Económico y Social, efectivamente, como usted me lo decía en el corte, se constituye tras la firma de los acuerdos de paz. Es correcto. Pero hay una especie de seguimiento que se ha dado en este gobierno, que es a través entonces del Consejo Económico, ¿no? Sí, el CES, es Consejo correcto. Económico y Social. Pero bueno, la idea es retomar un poco sobre la discusión en torno a esa estructura. ¿Se ha revitalizado o no? Lo que sucede es lo siguiente, inclusive para esta semana me llegó por ahí una convocatoria del Consejo Económico y Social. Uh-huh. El foro, si usted recordará, nació como una gran aspiración, el Foro Económico y Social, allá por la firma de los acuerdos de paz en el 22. Exacto. Pero prácticamente nadie se interesó por darle vida, y a pesar que era una aspiración maravillosa, se fue diluyendo en el tiempo y no tuvo mayor avance. Entonces, con la llegada del presidente Mauricio Funes al poder, definitivamente es como que se calca lo que sucede en Brasil con el Consejo Económico y Social, solo que allá son más de 200 representantes los que lo integran. Pero es una forma de retomar la idea original del Foro de Concertación, ¿no? En alguna Claro, medida. matizado. Sí, en alguna medida. La diferencia es que nosotros acá en el Consejo Económico y Social, las decisiones del Consejo Económico y Social no son vinculantes acá en el país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y yo lo voy a decir así bien claramente. Muchas situaciones que se dan en el Consejo Económico y Social, en el CES, viene y casi ya van solamente para que el Pleno lo apruebe. Porque hay como un petit comité, por decirlo así, que ellos vienen y analizan más concienzudamente aquellas propuestas que el gobierno está dando. Luego vienen y se socializan con toda la plenaria. Pero al final la incidencia o el aporte que todos esperábamos del CES hacia la sociedad salvadoreña, yo creería que no se ha visto con la magnitud como se ha visto, como se ha dado. Porque si bien es cierto, alguien nos hablaba de los proyectos que han surgido, como es el caso del... se me olvida, para el desarrollo, no me acuerdo cómo es que se llama, un proyecto que salió hace poco, que ese, si bien es cierto, fue consensado con muchas organizaciones, pero al final, o vamos a decirle, el producto que se tiene para el emprendimiento de las empresas que se integren a este proyecto, como que no se está dando con la perspicacia que nosotros deseábamos. ¿Qué es esto? Nosotros creíamos que el Consejo Económico y Social, su incidencia la iba a tener de manera que iba a escuchar a las organizaciones y aquellos proyectos, por ejemplo, que viniesen a tener una incidencia directa en el bolsillo de los trabajadores o del pueblo salvadoreño, en la manutención de las familias, en la educación de los jóvenes. Creímos que iban a ser socializados, compartidos y analizados. Y esos temas se han quedado como que un poco vagos. Le pongo un ejemplo. En el CES no se ha hablado, por ejemplo, de quitarle el dinero a las AFPs. Ese tema no se ha visto, no se ha analizado bien concienzudamente y el impacto será severo. Entonces, esos temas verdaderamente no se han analizado. ¿Usted se refiere a la facultad que le han dado al Ejecutivo de poder acceder a fondos de las AFP? A fondos de las AFP, ese tema no se ha analizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final, los trabajadores en el Consejo Económico y Social nada más seremos una pantalla. Porque ese tema que tiene verdaderamente incidencia en todos los que estamos trabajando y estamos aportando ahorita, mire, en el tiempo nosotros ya no tendremos esa seguridad de que habrá dinero para los futuros pensionados o jubilados, ¿no? Entonces, ese debió haber sido un tema que el Consejo Económico y Social debió haberlo analizado con mayor profundidad. Y ahí es donde nos preocupa la actuación del Ejecutivo. Porque al menos en lo personal yo creo que nosotros no podemos estar siendo nada más tomados como para la foto, pues para ratificar algo que ni siquiera lo tenemos plenamente conocido.
Bueno, y entonces, ¿cuál es el rumbo que está viendo usted de la situación, sobre todo al papel del sindicalismo en El Salvador? ¿Hacia dónde se va? Es decir, Sí, partiendo de considerar el ejemplo de lo que están experimentando ustedes, de lo que están viviendo ustedes, porque uno pensaría entonces de que mientras hay alineamiento de los sindicatos con determinada fuerza política, entonces todo está bien, pero cuando hay algún distanciamiento por cualquier motivo, las cosas cambian. Mire, es que la situación es lamentable lo que está pasando. Si esto continúa así, si el Ministerio de Trabajo ejerce lo que publicaba el diario El Mundo en su página web, que les quitarán las credenciales a aquellas organizaciones o seccionales sindicales que no comulguen con lo que está haciendo el FMLN ahorita, si eso se da, mire, ese sería un atropello al derecho de la sindicalización, sería un atropello a los convenios internacionales. Y la incidencia que están teniendo los partidos políticos en las organizaciones y que están tratando de manipularlas, eso está llevando a la cabeza a las organizaciones, porque los trabajadores van a dejar de creer en los sindicatos, van a destruir lo que ha costado por lo menos como 10 o 15 años el volver a levantar. Si antes, mire, allá por el 92, del 92 al 95, las marchas del 1 de mayo eran bien raquíticas, casi nadie salía. Pero con el tiempo esto se ha venido incrementando. Ahora, pero si usted ve lo que sucedió en esta marcha, una postura de las organizaciones más de presencia que de reivindicación. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Nos estamos quedando sin posición política los trabajadores. Entonces, de nada servirá que existan un montón de organizaciones, pero que no tienen incidencia social. Bien, vamos a ir en este momento a la última pausa comercial. Volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea, nos quedan algunos 6-7 minutos, Neftalí. Entonces, ¿qué acciones tomarán en el caso concreto de la problemática que están experimentando ustedes como seccional? Le preguntaba en el corte comercial, ¿irán o han ido a la Corte Suprema de Justicia? ¿O no? No, definitivamente nosotros ya vimos que esto va en serio. Hemos visto la situación en el Ministerio de Trabajo que no le están dando la importancia que amerita. Entonces, a pesar de que nosotros hemos agotado todas las instancias administrativas y hemos visto de que no hemos tenido resultado, entonces decidimos hablar con nuestros afiliados y nos ordenaron que definitivamente teníamos que acudir a la Corte Suprema de Justicia. Así es que hemos presentado un amparo ante la Sala de lo Constitucional y esperamos que en los próximos días pueda haber un resultado, porque este es un ataque directo a las organizaciones sindicales. Si lo hacen ahora con nosotros, ¿cuál es el mensaje que le están enviando a las juntas directivas de los otros sindicatos? Imagínese usted, nos están quitando, una junta directiva general se vende con una administración, le quita el fuero a una junta directiva seccional y el Ministerio de Trabajo no adopta una posición, no resuelve en favor de aquellos trabajadores que quedarán desprotegidos al interior de una empresa. Porque ¿qué es lo que sucede? Mire, la administración de Del Sur
está remetiendo, está amenazando a cada instante a través de correos electrónicos, de comunicados. Entonces, los trabajadores en alguna medida, lejos de amedrentarse, lo que están queriendo es tomar acciones por su propia cuenta. Ahora, ¿quién nos está impulsando a nosotros a irnos a la calle, a irnos a las acciones de hecho? Yo le digo, nosotros tenemos un caso. La empresa nos despidió primero a un representante sindical. Llevamos el caso al juzgado de lo laboral de Santa Tecla. El lema de pronta y cumplida justicia, nosotros no lo hemos visto. Entonces, como las transnacionales ven que aquí en nuestro país definitivamente la ley no funciona, no responden de inmediato, entonces ¿qué pasa? Ahí dejan aguantando hambre a un trabajador y se ahoga en la pobreza y entonces uno ya no puede hacer nada. Por eso nosotros hemos acudido a la instancia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como también del Juzgado de lo Laboral, hemos presentado las demandas respectivas y ahorita estamos esperando que esto surte efecto. Ahora, pero en este momento, por decisión de junta directiva entonces del sindicato, la seccional está destituida. ¿Es toda la seccional? ¿Qué implica eso? ¿Cuántas personas? Somos 8 personas las que estamos destituidas. Cuando usted dice que quedan desprotegidos, se refiere a que entonces, al fuero. Al fuero. Entonces, pero están expuestos a que puedan ser despedidos. Usted dice... A mí ya me despidieron. Pero, ojo, ¿a partir de este día? No, yo estoy despedido desde el 16 de abril. Pero le quiero explicar lo siguiente. De acuerdo a la empresa, es que nosotros no tenemos fuero. Pero legalmente el fuero no nos lo da el sindicato. Si el sindicato nos puede expulsar, pero esto ya está contemplado en la ley, porque es normal. Si las organizaciones sindicales, las juntas directivas, hay en algún momento en que están expuestas a que su voluntad, su dignidad sea comprada. Entonces, por eso es que esa garantía quien la da es el artículo 248 del Código de Trabajo. O sea, es el Estado quien lo cede. No me lo puede quitar, ni se lo puede quitar nadie del mismo sindicato. A menos que mi base, definitivamente, pero mi base, o sea, mi juez natural, es la Junta Directiva Seccional. Ellos sí nos pueden quitar a nosotros de la Junta Directiva y por ende, a partir de allí, surte efecto todo lo que un juez de lo laboral diga. ¿Cuántos trabajadores hay en la seccional? Afiliados ahora con todo este golpe que se le ha dado a la seccional, ya están quedando 135, pero aproximadamente 135 son. Pero nosotros teníamos más afiliados. Lo que pasa es que nuestra Junta Directiva General primero intentó dividir nuestra base. Como no lo pudo hacer, intentó dividir la seccional. Como no lo pudo hacer, entonces no le quedó más que expulsar a la Junta Directiva Seccional completa. Y se la puso en la mano o en la bandeja de plata a la administración. Pero yo quisiera aprovechar, Williams, disculpe que le quite un poquito del tiempo en esto. Yo quisiera aprovechar a hacerle un llamado a la embajada, al cuerpo diplomático acreditado acá en el país de la Embajada de Colombia, a que le pongan mucha atención a lo que está sucediendo ahorita en la empresa del sur. Porque nosotros no somos un sindicato que estemos diseñado o constituido para estar peleando con una administración. Nosotros lo que queremos es tener una relación donde los trabajadores junto a la empresa se constituyan en aliados estratégicos. Ahora, aprovecharíamos para que este llamado también llegue a las empresas públicas de Medellín. No es posible que a través de informes amañados o de informes mentirosos vengan y estén atentando contra la estabilidad laboral de trabajadores que por años se han dedicado a sacar adelante esta empresa. Entonces, hacerles el llamado y al Ministerio de Trabajo que le pongan mucha atención porque esto definitivamente sería un mal mensaje. Nosotros también nos hemos abocado a la OIT, estamos enviando informes de lo que está sucediendo, porque acá, este caso, como nos dicen algunos entendidos de la materia laboral, nos dicen, es un caso escuela. Nunca se había visto que un sindicato tan fuerte tuviera precio, su junta directiva. Ahora, ¿y si había ocurrido ya que la Junta Directiva General de un sindicato removiera toda una seccional? Nunca se había visto. Si esto es lo que Cuando hay una remoción de Junta Directiva de una seccional, ¿eso ocurre únicamente por una decisión de los afiliados de esa seccional? Es correcto, así es. Es que el juez natural, quien califica, quien ve, quien se siente ofendido, es la base de esa seccional. Esos afiliados de esa empresa, por decirlo así, del sur, ellos debieron haber dicho, bueno, miren, esta junta directiva no nos ha cumplido, removámosla toda. Y eso es permitido. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Pero no es lo que está pasando ahora entonces. No es lo que está sucediendo.
Ya, y mientras tanto, Neftalí, ustedes van a continuar accionando con el grupo de aliados por la democracia. Por supuesto, a nosotros no nos van a detener en este trabajo. Nosotros seguiremos trabajando en Aliados por la Democracia porque estamos convencidos que lo que estamos haciendo nos lo va a agradecer esta generación y la venidera. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Neftalí. Muy gentil, Gracias muy amable. a usted, muy amable. Bueno, ponemos fin entonces a la entrevista en línea. Para el día de mañana les invito a que nos acompañe. Muy probablemente estaré con nosotros en nuestros estudios Óscar Ortiz, el alcalde reelecto por el municipio de Santa Tecla. Nos vemos mañana.